Para el embalaje de los preservativos que podamos encontrar en el lugar de los hechos, es importante tener en cuenta que es una evidencia que tiene posiblemente en su interior evidencia biológica. Y la evidencia biológica hay que protegerla de una manera prioritaria por cuanto se puede degradar o se puede perder. Por eso es importante tener siempre a nuestro alcance los elementos necesarios para embalar este tipo de evidencias. Cuando encontramos en el lugar de los hechos el preservativo, debemos tener en cuenta que su material es látex y que en la parte interna puede haber sustancia o evidencia biológica importante para la investigación y la cual no se puede perder. Hay algunos protocolos que establecen que para asegurar la evidencia biológica que hay al interior se debe anudar, es decir, hacer un nudo para que no se salga el líquido que hay al interior. Sin embargo, los protocolos internacionales nos sugieren que al anudar este preservativo, como este material es un látex, uno de los principales enemigos de la evidencia biológica es la alta temperatura, lo que podría dañar en su momento el ADN, imposibilitar su estudio en el laboratorio. Por eso la recomendación de las mejores prácticas es que el preservativo tal como está, lo que se debe hacer es tenerlo de esta forma, no hacerle ningún nudo, y lo que debemos tener en cuenta es utilizar en este caso gasa. La gasa es importante porque cuando nosotros tenemos el preservativo procedemos a guardarlo de esta forma y si en algún momento se llegara a regar, pues la gasa lo que hace es absorber el residuo que hay dentro del preservativo. Así que podríamos hacerlo de esta forma y guardarlo en el contenedor respectivo. Es importante tener en cuenta que hay contenedores como este donde venía la gasa. Este es un papel acerado, es un papel que no permite que se dañe el ADN y se puede volver a guardar internamente ahí dentro de este mismo contenedor. Obviamente se tendrá que colocar las cintas alrededor y luego guardarlo en una bolsa de papel porque no es recomendable guardarlo en bolsa plástica, teniendo en cuenta que el plástico daña el ADN para el respectivo estudio. Ahora, si nosotros tenemos solamente la gasa, lo importante es que se guarde en el recipiente que lo pueda preservar. Puede ser en un frasco estéril y llevarlo inmediatamente al laboratorio. Pero lo más recomendable es que utilicemos bolsa de papel, porque el papel permite la respiración y lo que no va a dañar el ADN que encontremos al interior. Siempre debemos colocar las cintas alrededor, colocar la firma correspondiente entre la cinta y el contenedor y enviarlo al laboratorio para su respectivo análisis. También pudiéramos utilizar para embalaje de esta evidencia una cajita de cartón en la cual también nos va a permitir conservar la evidencia o la evidencia biológica que encontramos en el lugar de los hechos. Aquí podríamos entonces guardarlo, protegerlo, sellar la cajita y obviamente colocar las cintas alrededor por cada uno de los lados, protegiéndola y no olvidando marcar con tinta indeleble cada uno de los cierres respectivos para que garantizar la seguridad de la evidencia física. No olvidando rótulo y cadena de custodia para ser enviada al laboratorio correspondiente. Es importante recordar que las evidencias, en este caso la evidencia biológica, nunca se debe guardar en bolsa plástica. Esto no se debe hacer por cuanto la evidencia biológica, al estar encerrada en un contenedor plástico, esto lo que hace es calentarse y dañar el ADN que se encuentra en la sustancia. Otro de los aspectos también
importantes que se deben tener en cuenta es que si no se tiene una gasa, lo importante es proteger el preservativo en un pedazo de papel limpio como este y protegerlo y cerrarlo, guardarlo y llevarlo respectivamente al laboratorio. En muchos casos, cuando se encuentran en distancias largas o sencillamente cuando la temperatura es muy alta, es recomendable siempre para guardar la evidencia biológica utilizar algún equipo de aire acondicionado, y lo que se recomienda es que estas evidencias sean guardadas en una temperatura de más o menos 2 grados centígrados, guardando la cadena de frío para que se preserven e inmediatamente llevarlos al laboratorio. Los análisis que se van a solicitar al Departamento de Biología o también al Departamento de Genética es: 1. Solicitar si esa sustancia que se encuentra dentro del preservativo corresponde a alguna sustancia biológica, y si es sustancia biológica, establecer si corresponde en este caso a semen. Es importante tener en cuenta que al encontrar un resultado positivo para semen, es importante también enviarlo al laboratorio de genética para que se establezca el ADN respectivo. Igualmente, si estamos ante un caso de violación, es importante también solicitar al sistema CODIS, es decir, el sistema de identificación forense respecto de genética, en el cual podamos establecer si hay algún patrón o alguna información dentro del sistema de una persona que ya haya tenido algún inconveniente con la autoridad, es decir, por algún delito. Porque si ya hay un patrón, ya hay un ADN en la base de datos, sería importante también que se extraiga el ADN de esta evidencia y cotejarlo con los que aparecen en las bases de datos para establecer si hay alguna corresponsabilidad y nos ayude a identificar a la persona que posiblemente cometió la conducta punible. Es importante también recordar que por ningún motivo se deben hacer pruebas organolépticas, menos con evidencias biológicas, entendiendo que la seguridad tanto del técnico como de la evidencia debe primar sobre toda índole. Es importante también saber que, como toda evidencia, hay que hacer la respectiva cadena de custodia, hay que colocar el rótulo respectivo en el contenedor y enviarlo al laboratorio correspondiente para su respectivo estudio. En el caso que encontremos también el estuche, posiblemente de donde se sacó el preservativo, es importante también analizarlo, porque obviamente podríamos encontrar aquí huellas latentes. Se debe enviar al respectivo laboratorio, obviamente cuidando de no manipular, para que entonces se haga una búsqueda de huellas latentes. Esto es importante también dentro de la investigación.